Ya estáis en el vivo. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos transmitiendo desde las jornadas Trans Latinoamérica Europa en un panel muy importante para las personas trans, que es Infancias Trans. Tenemos participantes de varios países, tenemos a Lautaro, a Mercedes, a Natalia, a Carola y a Cristina, de España, de Chile y de México. Bueno, vamos a empezar con Lautaro, que nos hable desde su experiencia. Lautaro, adelante. Buenas tardes, buenos días a todos. Mi nombre es Lautaro, soy cofundador y presidente de Trans Argentines, que es una ONG que trabajamos acompañando y asesorando en lo que es infancias, adolescencias y juventudes trans en todo el país de Argentina. Quería iniciar porque muchas veces en el recorrido que hace Trans Argentines nos preguntan y nos cuestionan ¿qué son las infancias trans? ¿Por qué debemos hablar de las infancias trans? ¿Quiénes debemos y quiénes pueden hablar de las infancias trans? Consideramos que la pregunta más asertiva es ¿por qué no hacerlo? ¿Cómo no hablar? ¿Cómo no acompañar? ¿Cómo no visibilizar la existencia de las infancias trans y no binarias? ¿No? Muchas veces, hasta en el propio imaginario colectivo de la población LGBTIQ+, está digamos, este constructo social de que las personas trans solamente son adultas, ¿no? Cuando en realidad nosotros, todas las personas trans y cis, tenemos nuestra identidad de género desde el momento en que nacemos, ya que la identidad de género es una vivencia interna individual de cada persona y que la puedes sentir en la infancia y la vas desarrollando a lo largo del transcurso de tu vida. Pero en este constructo también pasa muchísimo de que la voz de las niñas, los jóvenes, los adolescentes, no es escuchada, no es tomada en cuenta, es como, bueno, no, nene, cállate, no te voy a escuchar, no tenés la voz, o no tenés la capacidad para estar acá. Nosotros, entonces, desde la ONG, trabajamos esto. La primera base que tomamos para poder visibilizar, acompañar, asesorar a las infancias, es corrernos de nuestro lugar de autocentrismo. Si bien yo hoy estoy sentado acá, pero créanme que toda la experiencia la tomo de las niñas que estoy acompañando ahora. Porque yo tengo 29 años, pero claramente mi infancia hace 29 años no es la misma que hoy con las niñas trans del 2020, más en un contexto como este tan especial a nivel mundial. Así que es como, es el primer momento importante es esto, poder correrse del autocentrismo. También pensar y repensar todos los días que las niñas y adolescentes son sujetos de derecho. No son objetos de las familias, no son objetos de los referentes transadultes, y algo más importante es que los transadultes todos los días debemos remarcarnos esto, ¿sí? Yo no soy dueño de la vida, de la experiencia de cómo una niña trans va a transicionar. A veces, por ejemplo, en Argentina, hace 8 años tenemos la ley de identidad de género. En su momento en el debate se visibilizó, se habló de las infancias, y creo que hace 8 años las personas que lo estaban hablando y debatiendo no se imaginaban que iban a haber en Argentina más de 120 cambios registrales. Que las familias estén acompañando, que la sociedad acompañe. Entonces, nosotros seguimos acompañando este cambio, eliminando las barreras que tienen esos niños, niñas y adolescentes, para evitar el sufrimiento tanto de ellos como de las familias, porque las familias vienen con todos los miedos. Tipo, en internet vos entrás a Google, por ejemplo, y lo que primero te sale, por lo menos en Argentina, es que la expectativa de vida de una persona trans en Argentina es de 35 a 40 años. Y una madre cuando ves es como, no, tengo miedo, ¿qué le van a hacer a mi hija, a mi hijo, a mi hija trans? ¿Qué puedo hacer yo? Lo quiero guardar en mi casa. Llegan mamás que nos dicen, lo quiero guardar en mi casa y que no salga. Pero no, también hay que acompañar ahí, que esa personita se empodere, poder potenciar su perfil. Y encima, todas las leyes y el mundo vuelve a ser autocentrista, porque cuando entras no ves una información precisa sobre las niñas. En Trans Argentines trabajamos con 3 marcos normativos. Uno es la Convención de Niños y Niñas Adolescentes, que en el 94 se sancionó la ley que es de protección de los derechos de niños, niños y adolescentes en Argentina. El año pasado recién tuvimos lo que es un defensor de las niñas, después de 12 años, y también tenemos la ley 26.743, que es, digamos, que es como
nuestra principal conquista, que es la ley de identidad de género, que como mencionaba anteriormente, se han realizado más de 120 rectificaciones, o sea, cambios registrales de niñas menores de 18 años. Desde los 3 años en adelante tenemos cambios registrales a partir del último informe de RENAPER, que es la entidad que garantiza el DNI, digamos, el carnecito. Y hay situaciones que nos han pasado durante estos 12 años, durante estos 8 años, a razón de la sanción de la ley de identidad de género, es que en Argentina se actualizó lo que es el Código Civil y Comercial. Esto quiere decir que se da un marco más normativo con la capacidad progresiva de los jóvenes, ya que la ley de identidad de género en su artículo número 5 habla de que las personas menores de 18 años tienen que ir a hacer el cambio registral con sus tutores y un abogado del niño o adolescente. Nos cuesta muchísimo poder conseguir algún abogado o abogada de pro bono, de manera gratuita. Entonces estamos ahí discutiendo y que la ley de identidad de género se pueda actualizar como se actualizó el Código Civil y Comercial de la Nación, para poder acompañar este marco normativo de la capacidad progresiva y que así por lo menos a partir de los 16 años los jóvenes puedan acceder a un DNI, porque eso no está pasando. Nos pasa lo mismo con el tema del acceso a la salud, el acceso a un tratamiento hormonal. En Argentina vos podés decidir si realizar o no un tratamiento de reemplazo hormonal o alguna operación, pero no es un requisito necesario para poder tener el derecho o tu derecho a tener la identidad de género garantizada en tu colegio, en tus escuelas, y esto es lo que más trabajamos a partir del artículo número 12 de la ley. Algo que nos encanta hacer es acompañar a las infancias trans en la crianza. Lo pensamos desde la transición sociocultural, donde se acompaña a la familia, al entorno cercano, o sea, el entorno cercano como el vecino, la vecina, la señora que atiende el kiosco, la señora que atiende el supermercado, porque las niñas, nada, juegan, van a comprar, les encanta conocer el mundo, entonces poder cambiar en conjunto todo eso, nosotros lo vemos como muchísimo más positivo, ya que nos ha tocado vivir muy buenas experiencias, porque no solamente estamos en las ciudades capitales, sino nos vamos a los pueblitos donde hay, por ejemplo, 1.500 habitantes, donde hay un solo registro civil. Entonces ahí poder hablarle de infancias trans y que no es algo lejano y que no es un tabú y que no le va a pasar nada si la sociedad acompaña, que la personita no tiene que estar, digamos, predispuesta a la violencia. Entonces todo eso lo hacemos en este marco de contención a las familias. Dentro de Transargentinas tenemos lo que es un grupo de WhatsApp, que es uno de los apoyos de contención a las familias. Tenemos un grupo de WhatsApp para les adolescentes a partir de 13 a 18 años. Ahí les acompañamos con diferentes, entre ellos asesores trans y no binarios, también asesores jóvenes sobre todo, ¿no? No discriminamos, pero la mayoría somos jóvenes, que tenemos algún abordaje desde la docencia, psicopedagogos, psicólogos, y eso es lo que tratamos como todos de poner nuestro granito de arena, siempre corriéndonos de que, bueno, nada, es por ellos, tipo, escucharles todo el tiempo cada vez que se acercan y nos dicen que una niña trans te hable a los 5 años de un DNI, nos vuela la cabeza, tipo, ¿cómo un niño sabe lo que es un DNI y quiere que en su tarjetita diga su nombre? Yo cuando lo tuve al compañerito cerca, me morí de amor y me decía que quería su DNI. Estábamos hablando con la madre y le digo, sí, quiere su DNI, no sé cómo sabe qué significa, que el DNI tiene tanto significado. Y eso es lo que vamos aprendiendo, de que, bueno, que ellos desde los 5 años saben que tienen derechos, saben que son personas que deben ser escuchadas. Y es lo que marcamos mucho con la ONG, que las familias sepan, y sobre todo esto de que no tengan miedo de hablar con ellos, ni de hablar con nosotros, ni de hablar con toda la sociedad. Bueno, también tenemos lo que es capacitación, bien que le nombré la Ley de Educación Sexual Integral, que es una ley que tiene un contenido para las escuelas desde nivel inicial, que sería jardín, las escuelas, sí, primera infancia,
y luego sería primaria y secundaria. Entonces nosotros, con el equipo de transargentinas que están capacitadas en lo que es ESI y aparte en lo que es el abordaje a una infancia trans, la familia o las escuelas nos llaman, también porque trabajamos mucho con el Estado, nos llaman para poder realizar todos estos... Tienes 20 segundos, Lucas. Bueno, gracias. Todas estas capacitaciones en 3 instancias. Siempre lo que más anhelamos es que una infancia sea reconocida, libre de prejuicio y estigma, y que tenga el pleno goce de sus derechos. Eso es lo que aspiramos y a construir siempre una mejor sociedad. Tiempo, Lautaro. Seguimos con Mercedes Medina, de México. Hola, buenos días. Soy Mercedes Medina, de México. Vivo en el estado de Baja California. Quiero compartirles un poco de mi historia, de la historia de nuestra familia con una pequeñita trans, una niña trans de 6 años. Somos una familia de 5, mi esposo, Alberto, yo. Tengo una niña cis de 11 años, un niño cis de 8 y nuestra pequeñita de 6. ¿Cómo comenzó nuestra historia? Pues nos fuimos dando cuenta poco a poco de sus intereses que salían de la norma, ¿no? A partir, yo creo, de los 2 años, se manifestaba su gusto por juguetes asociados, ¿no? Al rol femenino. Siempre ella quería apropiarse de los roles femeninos a la hora de jugar. Aquí en casa ella hacía sus disfraces, sus pelucas con lo que tuviera. Mi esposo y yo, pues muchas veces no sabíamos cómo guiar, ¿no? Porque a lo que nos enseñan tenemos que enseñarles a ser hombres, a ser mujeres, dependiendo del sexo con el que nacen. Poco a poco ella fue exigiendo más y más y más cosas que nos sacaban de nuestra estabilidad, de nuestra educación, que nos han dado, ¿no? Así decidimos pedir apoyo a una psicóloga, que fue la que nos asesoró y nos hizo una entrevista a nosotros, hizo una entrevista con la niña y ella fue la que nos dio la gran noticia de que pues tenemos una niña trans. Es la psicóloga Claudia Gastelo, que nos ha acompañado a lo largo de este proceso. Ya teniendo esta información, nuestras actitudes y nuestras decisiones tomaban gran responsabilidad, porque bien, antes de esto nosotros estábamos pues a lo que nosotros creíamos que era lo correcto, pero ya teniendo esta etiqueta, ¿no? Que no sabíamos el concepto, no sabíamos la definición, no sabíamos qué significaba, pues ya nuestras decisiones fueron, creo que haciendo la diferencia a lo largo del transcurso que llevamos caminado. ¿Qué hicimos? Hablamos con la familia, para hacer el cuento un poquito corto porque es una historia larga. Hablamos con la familia, fuimos hablando con sectores como primos, los abuelos, las tías, también dependiendo de cómo nuestra hija iba solicitando estar en este espacio, ¿no? Cuando sentía esa seguridad de vivir su identidad en ciertos espacios. El último espacio en el que ella nos pidió que trabajáramos este tema de su identidad fue en preescolar. Y teníamos un poco de temor de acercarnos porque pues en realidad no existe la legislación, no existe algo que nos ampare y que nos respalde ante la ley para poder nosotros exigir esto aquí en México. Nos acercamos con un protocolo de actuación que tiene la Asociación por las Infancias Transgénero aquí en México. Fue un acercamiento muy afortunado que tuvimos. Ellos nos estuvieron acompañando también. Tienen una red de padres a nivel nacional que la verdad ha sido un apoyo enorme para nosotros como familia porque ahí compartimos experiencias, nos apoyan, nos dan consejos, nos desahogamos también porque pasan situaciones difíciles, ¿no? Nos acercamos a la escuela, al preescolar con este protocolo de actuación, pensando que sería como un aval
como un respaldo que ellos tendrían que respetar, ¿no? No fue así, no fue así. Nos dieron largas para poder respetar la identidad autopercibida de nuestra hija. El caso se fue a una autoridad superior de preescolar, que aquí en México es la supervisión. Ahí tuvimos más reuniones tratando de sensibilizar pues a las autoridades de que tenían que respetar la identidad autopercibida de nuestra hija sin necesidad de un acta de nacimiento, que aquí es un tema muy importante. Te piden que tengas un acta rectificada, sin embargo, pues México no te la da de manera administrativa. Después de pasar con las autoridades de supervisión, tuvimos que pasar con abogados porque pues querían estar seguros de que no estaban violentando los derechos de nuestra hija o que no se iban a meter en alguna situación legal por nombrarla de la forma que ella lo solicitaba. No se solucionó nada ahí en lo legal, en el sistema educativo, y nos mandaron a una dependencia externa, se podría decir, para que ellos nos evaluaran la situación con una mesa de trabajo que nos costó mucho conseguir, con expertos en el tema, se podría decir, según esta institución. Era varios psiquiatra, una pediatra, un cirujano intersex. Entonces, esta mesa de trabajo se volvió más que una mesa de trabajo para llegar a un acuerdo, pues cada quien daba sus opiniones y pues la verdad algunas de ellas eran opiniones lejanas de la realidad y utilizando términos muy conservadores y si tu hijo quiere ser Superman lo vas a dejar, lo que nos dicen, ¿no? Principalmente las personas ignorantes del tema. Afortunadamente, después de meses de espera, esta mesa de trabajo emitió un resolutivo en el que indicaba al sistema educativo que tenía que respetar la identidad autopercibida de nuestra hija. Entonces eso fue pues nuestro mayor logro hasta este momento, que fue lo que nos permitió que ella egresara de preescolar e ingresara a la primaria respetando su identidad autopercibida. Claro, esto tuvimos también algunas pláticas de sensibilización con la primaria antes de que mi hija entrara. Pero todo este proceso hubiera sido mucho más sencillo si aquí en México existiera, como en otros países, eh, esta ley que proteja, ¿no? La identidad de autopercibida de nuestras hijas, hijos e hijas. En este momento, en la Ciudad de México existe un movimiento muy fuerte para la aprobación de esta ley llamada Ley de Infancias Trans, mejor conocida, porque tiene 7 meses que está en proceso de que se vote para que ya se convierta en esta reforma, ¿no? Para la ley de identidad en menores de edad. Esto es un movimiento muy importante para todas las familias que estamos en espera de que se reconozca la identidad de nuestras hijas. A lo mejor para personas que no están en el tema, es algo que no tiene importancia, es tal vez un papel más, pero el derecho a la identidad, la rectificación de estas actas de nuestras hijas, hijos e hijas es llave para poder acceder a todos los demás derechos que se le están siendo negados por no tener un acta de nacimiento. Por ejemplo, nosotros el largo trayecto que tuvimos que caminar para poder que su identidad autopercibida sea reconocida en la escuela, hay familias que evitan tal vez llevar esta batalla porque la verdad es desgastante, es estresante. No creo que sea el proceso adecuado, no es el proceso adecuado por el que deben de pasar las infancias para poder ser respetadas. En el sector salud, por ejemplo, vemos que no no está capacitado el personal para atender y respetar las necesidades de las personas trans. Cuando nosotros nos acercamos en el sector salud, al inicio de todo este trayecto, el pediatra nos dio una canalización para psicología, donde decía falta de identidad. Entonces, en ese momento nosotros no estábamos muy empapados en el tema y no nos extrañó como el diagnóstico por el que se estaba canalizando, ¿no? Pero a lo largo del camino
Y retomando todas estas situaciones que han pasado, yo digo, algo tan sencillo como la diferencia entre identidad de género, orientación sexual, no se maneja, no se maneja en las instituciones de gobierno. Ahora que veo ese papel donde me decían falta de identidad, pienso que hubiera sido muy diferente que desde ese momento 20 segundos, Mercedes. nos hubieran dado la asesoría necesaria para poder guiar a nuestra hija. Entonces, nada más quiero cerrar con que estamos en espera de la aprobación de esta ley para poder acceder a las actas de nacimiento rectificadas de nuestros hijos, hijas e hijes, y así poder tener el acceso a todos los demás sectores. Gracias, Mercedes. Continuamos con Natalia. Natalia, tienes el micrófono. Buenos días o buenas tardes desde España. Bueno, yo iba a introducir un poco el tema legal, ¿no? Cómo nos puede ayudar el tener una buena ley que exigimos en las leyes. Mi camino empieza en 2013, tengo un hijo que ahora tiene 18 años, acaba de cumplir 18 años, y desde el 2013 hemos pasado por muchos procesos para llegar a que se le reconociera su identidad y bueno, para que tuviera acceso a diferentes derechos fundamentales que se le estaban negando. Es muy importante el tener en cuenta que en el momento que iniciamos en 2013, cuando desde algunas familias empezamos el movimiento asociativo en España, no había nada regulado en cuanto a infancias trans. De hecho, no estaban consideradas. Era como si las personas trans aparecieran a los 18 años y a partir de allí pudieran empezar, ¿no?, a vivir, entre comillas, porque tampoco estaba solucionado el tema en personas adultas, con su identidad sentida. La verdad es que hemos trabajado muy duro para poder conseguir pequeños avances para la infancia. Empezamos porque en España solamente estaba la Ley 3/2007, que hacía referencia a las personas trans, estaba limitada a personas adultas, no contemplaba a las personas migrantes y, bueno, y encima es una ley patologista, es decir, exige 2 años de tratamiento médico para poder para poder reflejar en el registro civil y en el acta de nacimiento y, por tanto, en los documentos de identidad la identidad sentida. Vimos muy complicado el modificar esta ley, aunque políticamente a nivel estatal nos estaban prometiendo muchos cambios. La realidad era que veíamos que no avanzaba, que eran promesas. Entonces decidimos intentar hacer presiones de otra forma. En España las comunidades autónomas, que son las regiones, tienen diferentes competencias, por lo tanto, fuimos a esas competencias de las autonomías y exigimos o pedimos y trabajamos para que se pronunciaran leyes que contemplaran a las personas menores. La primera ley que contempla a las personas menores fue la Ley de Andalucía, que además fue la primera ley que las contemplaba desde un punto de vista, quiero decir, no patologizante y con la autodeterminación del género. A partir de allí y basándonos en esa ley, me parece esto es importante porque una vez que en un país, da igual cual sea, o en una comunidad autónoma, en una región, de algún sitio, hay un avance, creo que es súper importante el que el resto de comunidades, el resto de países la puedan utilizar, que sea pública y que la conozcamos, ¿no? Crear redes donde podamos utilizar las estrategias que nos han hecho llegar a conseguir este tipo de legislación. Bueno, poquito a poco fuimos consiguiendo leyes en diferentes autonomías. En España son 17 autonomías, entonces no todas las tienen y esto nos ha creado unas circunstancias de gran arbitrariedad. Al principio las personas menores no podían acceder a tratamientos médicos, nos ponían muchas dificultades. Poquito a poquito hemos ido ganando terreno.
y en estos momentos en casi todo el territorio nacional podemos acceder a tratamientos de bloqueadores cuando se inicia la pubertad y a tratamientos hormonales, pero seguimos con muchas comunidades que no está legislado, donde dependemos de la arbitrariedad de los profesionales de la medicina y de que la comunidad donde, o la legislación, si la hay, lo contemple. Y donde no la hay, pues un poco depende de la arbitrariedad de la persona que gobierna en cada momento. Tenemos en sanidad las peticiones que tenemos desde las familias es que tengan acceso a un tratamiento, que no sea obligatorio el tratamiento, que solamente los tratamientos sean un medio de ayudar a nuestros hijos desde su voluntad, es decir, la persona menor tiene que tener la capacidad de decidir si quiere y qué tipo de tratamiento quiere y para qué lo quiere, en caso de que lo quiera. Tienen que ser tratamientos de cercanía y tratamientos que no estén condicionados ni por informes psicológicos ni por ningún tipo de valoración externa. Es decir, que se haga como al resto de las personas, ¿no? Cuando necesitamos cualquier tipo de tratamiento hormonal, no vamos antes a una consulta psicológica. Por otro lado, tenemos el tema de la educación, que también se ha ido regulando en protocolos, en legislaciones autonómicas, y también esto crea que haya una diversa protección dependiendo de la comunidad o del sitio donde vives, y donde no hay ningún tipo de protocolo o de ley, queda al libre albedrío de las personas, ¿no? Al libre albedrío, quiero decir, a la arbitrariedad de las personas que en ese momento tengan el poder, ¿no? En la administración que se considere. Por otro lado, en España tenemos la Ley 3/2007, que es la que os he comentado al principio, que lo que siguió un proceso, iniciamos desde mi familia, en el que llevamos hasta el Tribunal Constitucional el rechazo a que mi hijo tuviera la posibilidad de cambiar su identidad, nombre y sexo en el registro civil. Entonces, perdón, estoy escuchando un ruido de fondo, no sé si se me oye bien. Vale, bueno, continúo. Entonces, el proceso lo continuamos fue un proceso que pasó por varios tribunales, el Registro Civil, el Tribunal de Primera Instancia, el Tribunal Provincial, el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. De este proceso obtuvimos dos cosas muy importantes, que el Tribunal Constitucional marcó o modificó la ley para que las personas menores tuvieran acceso, cumpliendo los requisitos de la ley, al cambio de nombre y sexo registral, y que el Tribunal Supremo, en un auto posterior, se pronunciara y dijera que no se puede condicionar la identidad a un requisito médico, puesto que bueno, había una jurisprudencia previa del Tribunal de Derechos Humanos Europeo en el que ya se había pronunciado en este aspecto. Lo que nos ocurre es que en estos momentos tenemos un montón de pequeñas batallas conseguidas. Perdón, por otro lado, que me he olvidado en cuanto a esto del nombre, porque por otro lado también conseguimos en el año 2008 una instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados que nos permitiera cambiar el nombre a las personas menores, que ya lo veníamos haciendo, pero no siempre eran autos positivos. A veces nos lo denegaban. Lo que tenemos en conjunto es que en España teníamos un montón de pequeñas leyes o de leyes que se iban aplicando dependiendo de quién las aplicaba y que no siempre tenían los mismos resultados. Entonces, en 2018 también se pronuncia esta instrucción de la Dirección General de Registros y Notariados y para poder cambiar el nombre. Las personas menores de 12 años tienen que ser escuchadas
por la persona responsable del registro civil y curiosamente para cambiar el nombre lo piden las familias y sin embargo para cambiar el nombre y el sexo, tal y como quedó la ley, lo tiene que pedir la persona menor. Entonces nos encontramos ahora mismo en un momento donde nos damos cuenta que hay una gran confusión, que dependiendo de la comunidad autónoma, es decir, 1 kilómetro más aquí, 1 kilómetro más para allá, tienes unos derechos o tienes otros, donde muchas veces todas estas legislaciones lo que hacen es que las personas tengan las personas que tienen que aplicarla desde la administración, ¿no? la ley, tengan mucha confusión y estamos luchando por tener una ley integral de transexualidad a nivel estatal que parta de los máximos alcanzados en cada comunidad autónoma y a partir de ahí regule globalmente, no solo para las personas menores trans, sino para las personas adultas. Era una promesa... 15 segundos para terminar, Natalia. Vale, gracias. Era una promesa que venía desde el gobierno que se constituyó hace pocos meses y en estos momentos estamos trabajando a pesar de que estamos encontrando muchas dificultades. Esperamos que pronto seamos capaces de forzar una ley que nos ampare a todas las personas trans, menores, familias y que sea una ley con los estándares que desde las familias y desde el colectivo trans pedimos. Muchísimas gracias. No sé si Silvia me escucha para dar paso a la siguiente. Sí, gracias, Natalia. Seguimos con Carola. Por favor, Carola, tienes el micrófono. Pues muchas gracias. Buenos días y buenas tardes a todos. Yo soy Carola Alonso y esta tarde pues os hablaré en representación de Crisalis. Me pide la organización que os hable de cuáles son esas emociones, cuáles son esas vivencias que tienen las personas trans, la infancia trans, antes de dar el paso, hacer el tránsito, de comunicarlo a las familias, etcétera, etcétera. Antes de eso, me gustaría pues dar las gracias a la organización por permitirnos estar aquí, por invitarnos. Es un gusto participar en unas jornadas, en estas jornadas en general y en particular en esta mesa sobre infancia trans, que nos parece tan importante porque estamos hablando de infancia trans, estamos asumiendo a la infancia, como decía Lautaro, como sujetos de derechos, estamos asumiendo a la infancia y juventud trans como personas conscientes y capaces y, como digo, sujetos de derecho, y eso es algo muy importante desde estas posturas alejadas de otras posturas adultocentristas que suponen pues un bloqueo y una dificultad a la hora del desarrollo de la vida y de los derechos de la infancia trans. Crisalis es una entidad que lleva trabajando con familias de menores trans desde 2013. Agradecer y reconocer a Natalia y a otras personas que estuvieron en ese momento de los inicios de Crisalis. Lleva, como os digo, trabajando desde 2013-2014 y entre otras acciones, como pueden ser la sensibilización o la educación en sectores o a profesionales que tienen mucha incidencia en la vida de nuestros hijos, como comentaba Mercedes, el personal sanitario, el personal educativo y demás, que como digo tienen una gran incidencia en la vida de nuestros hijos. Pues hacemos trabajo con esas personas, formación, sensibilización con la población en general y demás, y además también hacemos pues incidencia política para conseguir leyes que en definitiva van a ser las que nos permitan tener acceso a derechos y a cambios sustanciales y estables en la vida de nuestros hijos. Una de las grandes patas de intervención de Crisalis es precisamente el acompañamiento a familias. Esos grupos de acompañamiento y de WhatsApp que nombraban Lautaro y Mercedes en sus respectivas asociaciones o entidades con las que trabajan, pues son muy importantes porque Crisalis han pasado, se han atendido más de 3.000 familias y actualmente somos más de 1.000 familias socias. Y este volumen de acompañamientos y de personas y de familias y situaciones que hemos conocido pues nos han permitido generar cierto conocimiento acerca de cuáles son esas vivencias compartidas y comunes. Sí que me gustaría aclarar pues, dos cosas, entre otras muchas que hay, pero sí que hay dos cuestiones que me parece importante aclarar.
Una es que esas emociones y vivencias que puede tener la persona antes y después de su tránsito o durante ese transitar de su vida y su proceso identitario, implica mucho varios factores. La propia personalidad de la persona, la familia, sus creencias, sus valores previos, su acceso a discursos feministas, transfeministas, su entorno cercano, su familia extensa, su cole, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? No podemos hablar de una misma vivencia de todas las personas menores trans, de toda la infancia y juventud trans, pero bueno, pues sí que, como decía, por ese acompañamiento y esos procesos que hemos vivido junto a las familias, vamos a encontrar pues una serie de factores que nos son más o menos comunes y que podemos compartir. Es muy importante, como digo, cómo llegan las familias. Personalmente me gustaría pues compartir que, y quizá las otras personas que están aquí también de otras asociaciones de familias quizá están de acuerdo, van llegando, y para mí es algo súper positivo, familias con discursos distintos a los que venían viniendo hace años. Siguen viniendo muchas familias con muchos miedos, porque como se comentaba, hay muchos miedos todavía, a pesar de que se ha generado mucho conocimiento y se ha generado y se ha publicado en diferentes publicaciones a nivel escrito, a nivel de internet, a nivel de artículos, etcétera, 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 vídeos, documentales y demás, sigue habiendo mucha desinformación, muchos prejuicios e ideas preconcebidas, y algunas veces la información a la que se accede no es correcta, no es realista o es muy vinculada a situaciones que no son reales en estos momentos o que no son absolutamente frecuentes. Pues estas personas llegan pues con muchos miedos, nuestras familias llegan con muchos miedos. Sin embargo, como decía, me sorprende gratamente que últimamente estamos recibiendo llamadas de familias que nos vienen pues con otro discurso distinto, ¿no? Que nos vienen con el discurso de tengo una hija trans, además te lo dicen así, ya no te dicen aquello de tengo un niño que se siente niña ni cosas así, ¿vale? Tienen familias que te dicen tengo una hija trans, estamos muy bien con el tema, no pasa nada, simplemente nos gustaría hacer este camino acompañadas, nos gustaría, porque hay una serie de trámites y de información y de, bueno, y de procesos personales que nos gustaría vivir en compañía de otras familias y de otras personas que tengan las mismas vivencias que nosotras. Nos gustaría que nuestros hijos, que nuestra hija, nuestro hijo, nuestra hija tenga referentes y pueda conocer a otras personas con vivencias similares, y entonces pues nos gustaría formar parte de vuestra asociación por estos motivos. Pero sí que es verdad que todavía siguen llegando muchas familias vinculadas a esos miedos, de que van a tener una vida difícil y demás. ¿Vale? Os cuento todo esto porque, como os decía, el papel de la familia es determinante a la hora de cómo va a vivir esa personita su proceso identitario. Si la familia tiene unos valores muy tradicionales, muy cerrados, tiene poca flexibilidad, etcétera, esto va a determinar. Imaginaros que coges a una persona y la pones al inicio de un camino y te dedicas a apagarle la luz, a mandarle señales de lo que está haciendo no está bien, no es correcto, a decirle que el camino que ha escogido no es el que tenía que escoger, a ponerle obstáculos, a negarla, pues es muy probable que esa persona pueda desarrollar emociones y sentimientos de frustración, de miedo, de enfado, de falta de confianza en sí misma. Sin embargo, si a esa misma persona o a otra le ponemos en el inicio de un camino que va a tener que andar, que todas las personas hemos tenido que andar y seguimos caminando a lo largo de nuestra vida, ¿vale? Si esas personas tienen un camino lleno de luz, de cariño, de aceptación, de acompañamiento, donde se celebran sus pasos, donde se acompaña su camino, incluso aunque el sendero que elijan no ha sido transitado por muchas personas antes o no sean los caminos binarios, ¿vale? Por poner ya aterrizado lo que estamos hablando, los caminos binarios que socialmente se consideran como la norma. Si celebramos todas esas decisiones y acompañamos cada paso, es bastante más probable que esa persona va a desarrollar sentimientos de autoaceptación, de que el mundo es un lugar amable, de autoconfianza, de satisfacción, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale?
Entonces, como os digo, es muy importante que desde la familia y desde el entorno cercano generemos ese lugar de ternura, de amor, de cuidados, de acompañamiento, porque esto va a ser mucho más probable que el proceso identitario de nuestra hija, ese caminar, sea positivo en su desarrollo de sus emociones. ¿Vale? Como decía, claro, no solo es la familia, hay otros agentes en el entorno y como dice Lucas Platero, no somos tan minoritarias las personas trans o las familias o las personas LGTB, sí que son minoritarias los recursos, las políticas y las medidas que se ponen a disposición de estas personas, ¿vale? de la infancia trans, de las personas trans, para atender sus vidas y sus necesidades. Como os decía, pues hay unas diferencias generales, ¿vale? Ya os digo que no solamente va a influir la familia en ese desarrollo de esas emociones, en ese acompañamiento del caminar de la persona, pero bueno, vamos a ceñirnos a eso porque es lo que nos ocupa esta tarde y porque es desde lo que podemos hablar con ciertas autoridades de esta asociación de familias, que es lo que manejamos diariamente. Si tenemos familias pues, con creencias muy arraigadas en torno a los roles de género, de rosa y de azul, de las niñas juegan a muñecas, de los niños juegan al fútbol, pues probablemente en esa familia estos comportamientos no normativos se van a vivir pues, como un problema, como un drama, y esto va a devolver a la personita unas emociones muy negativas. 20 segundos para concluir. ¡Ay! Solo. Vale, Gracias. me he enrollado más de lo que pensaba. Vale, voy rápido. Por ir al grano, contaros que hemos hecho, no un estudio, porque no tenemos todos los parámetros, ¿vale? Que tendríamos que tener para considerar un estudio, pero hemos hecho una consulta a 95 familias de Crisalis, en la que han participado 95, y algunas de esas emociones que hemos detectado, que no son siempre frecuentes y que no son siempre, pero sí que podrían ser pues la rabia, el enfado, la introversión, la timidez, la ansiedad, ¿vale? Ya termino simplemente dejando eso, remarcando que esto es algo que no tiene por qué ser en todos los casos, pero que sí que son relativamente frecuentes en esos niños, niñas que no tienen un contexto de acompañamiento y de aceptación. Gracias. Seguimos con Cristina. El micrófono es tuyo, Cristina. Cristina. Hola, ¿me escucháis? Te escuchamos, ¿Hola? Cristina, adelante. Adelante. Pues debía ser que con los cascos no podíais escucharme. Bueno, nada, yo también agradecer que me hayáis invitado a estas jornadas iberoamericanas que son tan interesantes y tan necesarias. Así que nada, muchas gracias a la organización y muchas gracias a mis compañeras de mesa. Bueno, yo agradezco que Carol haya hablado desde una perspectiva tan positiva. Yo no voy a ser tan positiva al principio, aunque prometo que acabaré bastante mejor de lo que voy a iniciar la conversación. Nosotros desde Arelas hace tiempo que gestionamos un grupo de autoapoyo para aquellos menores que llegan a nosotros, que desgraciadamente son muchos, demasiados, que no tienen apoyo familiar. Es un grupo que gestionamos nosotros, lógicamente, y donde incluimos a menores trans que piden información, asesoramiento, acompañamiento, de 14 a 20 años, ¿no? Entonces yo voy a hablar un poco desde su perspectiva de lo que relatan una y otra vez en este grupo de autoapoyo y que nosotros llevamos escuchando pues 5 años, ¿no? Que llevamos ya de recorrido en Arelas. Lo que estos menores nos hablan es que, y hablamos de menores en torno a los 15, 16, 17, 18 años, es que desde las propias familias pues, sufren lo que podríamos llamar un poco un círculo de la violencia, ¿no? Cuando estos menores expresan de la manera que pueden y saben pues que son menores trans, realmente lo que dicen es que no se identifican con esa identidad asignada, pues muchas veces lo que se encuentran es una familia bueno, pues que no entiende y que además en ese momento no está dispuesta a entender.
Muchas veces lo que escuchan es pues una ridiculización de lo que están diciendo o una banalización de un sufrimiento que están mostrando, frases como tú que vas a saber lo que eres, tú no sabes qué es lo mejor para ti, o es una fase que seguramente se te va a pasar, ¿no? Claro, ¿esto qué va a llevar al menor? Lógicamente a ocultar pues lo que acaba de comentar, lo que acaba de decir. Y además, aquí hay un problema importante y es que muchas veces estos menores llevan meses, cuando no años, preparando este momento de comunicar a las familias que no se identifican con esa identidad asignada. Y el problema es que las familias no son capaces de darse cuenta del enorme esfuerzo comunicativo que está haciendo este menor, ¿no? O esta menor. Entonces, esto ya es un problema importante. Claro, cuando resulta que lo que esperaban, lógicamente, de su familia es un acompañamiento, un respeto mínimo y se encuentran todo lo contrario, pues estos menores lo que van a hacer muy probablemente es un poco esconder de nuevo lo que están sintiendo y seguir fingiendo ser una persona que no es. Lógicamente, como esta situación familiar de rechazo es muy dura, pero más dura es, lógicamente, no poder vivir libremente tu identidad, pues probablemente van a seguir haciendo esfuerzos, ¿no?, por seguir comunicando lo que están sintiendo. Decía antes de lo del ciclo de la violencia porque primero expresan lo que son, la familia rechaza, banaliza, ridiculiza, ellos empiezan ellos o ellas vuelven otra vez a ocultar lo que sienten, pero también a veces se da en estas familias algo que a mí me parece muy tremendo y es que se da un chantaje emocional, ¿no? Es decir, desde el momento en que comunican que son trans, pues la familia lo utilizan como chivo expiatorio, es decir, todo lo malo que sucede en esta familia es por tu culpa. Discutimos por tu culpa, hay más rollo en casa por tu culpa, es que claro, estás sacando malas notas, vas a ser un fracasado en la vida, bueno, en fin, todo, qué vergüenza, que dirán, es todo como que tiene la culpa absolutamente de todo. O también se le castiga con otra forma de violencia que a mí me parece también muy grave, que es la del silencio. De repente es como que esta persona deja de existir para la familia y desde luego ese tema no se vuelve a tocar para nada, ¿no? Claro, encima, pues estos menores, lógicamente, si tienen rechazo familiar, si además tienen que seguir fingiendo ser unas personas que no son, lo decía Carola, pues lo más normal y lógico es que aparezca la frustración, el enfado, la ansiedad, probablemente acabará en un estado depresivo. Y probablemente también habrá un fracaso escolar y a veces incluso conductas autolesivas, de riesgo. ¿Por qué? Porque al final todo el mundo está conduciendo a este menor a esta situación. Lo primero, la familia, ¿no? La propia familia. Bien, son conducidos a esta situación de extrema vulnerabilidad y luego pues pasa el tiempo, muchas veces pasan meses, a veces pasan años. Y bueno, finalmente a base de insistir, pues la familia, muchas veces las mamás en primer lugar, pues empiezan a, digamos, querer respetar, querer acompañar. Pero, cuidado, no libremente, no, en fin, muchas veces, a ver cómo lo explico, muchas veces condicionan ese acompañamiento, ese respeto, ese dar lo que necesita, que está demandando esta persona, si hay un cambio para mejor en el comportamiento de este menor. Es decir, se les dicen cosas como, si sacas buenas notas, si mejoras en los estudios te vamos a escuchar, si dejas ese comportamiento de ansiedad, en fin, triste, si abandonas, como si se pudiera abandonar, si dejas de estar en ese estado de depresión te vamos a acompañar, en fin, es como que pone un condicionamiento lógicamente que es muy difícil para este menor, ¿no? Si veis es un poco perverso porque primero se le empuja a este estado y luego, ya digo, se condiciona ese apoyo a que el menor mejore. Cuando esto, ya digo, puede llevar meses, lo que se les piden, o años. Y estamos hablando de un menor que ya está en 16, 17, 18 años, que muy probablemente ya ha perdido su infancia, ya ha perdido su adolescencia y se le está pidiendo más paciencia, se le está pidiendo resistencia, aguanta más, aguanta siempre un poco más. No solo esto, es que además cuando acaban ya en salud mental, que probablemente ya estarán por ese estado de depresión,
muchas veces nos encontramos con que los propios profesionales de salud mental un poco apoyan la teoría de la familia. En vez de posicionarse, por así decirlo, no es una cuestión de posicionarse, en vez de acompañar, entender al menor trans, lo que hacen es posicionarse un poco en esa teoría de la familia. Y entonces también le dicen cosas como, si tú no te curas de la depresión, si tú no tienes mejor relación con tu familia, si no abandonas esas conductas de riesgo, en fin, pues no podemos atender la cuestión trans. Cuando las familias que hemos acompañado a nuestras crianzas y que lo seguimos haciendo en las entidades, sabemos que el proceso es justo a la inversa. No va a mejorar el menor, no va a tener un mínimo de bienestar emocional y físico mientras no sean respetados y acompañados. O sea que el proceso es justo a la inversa. Entonces esto es tremendo porque al final el menor dice, bueno, es que esto no se acaba nunca. Mi familia no me entendía, cuando parecía que me iba a entender, me llevan a salud mental y me dicen, pues esto, ¿no? Que mientras no mejore, no me van a respetar. Que al final estamos hablando de llamarle por un nombre, llamarle por el género sentido, pues esto parece como que se aparca hasta que tú mejores, cuando, como digo, el proceso es a la inversa. Bien, ahora viene la parte positiva. Lo que vemos las familias cuando hacemos ese proceso a la inversa, es decir, cuando acompañamos a nuestros hijos, a nuestras hijas, pues a mí me tocó que mi hija hiciera el tránsito con 8 años, pues lo que vemos es otras personas. O sea, no es que mejoren, es que son otras personas. O sea, de repente vemos personas que sonríen, que incluso, pues, en fin, tienen vivencias más positivas, desaparece la ansiedad, miedos, que muchas veces tienen miedos, la depresión, si es que a lo mejor estaba por ahí, incluso mejoran notablemente en la escuela, que bueno, es un factor también importante. En definitiva, aparecen otras personas. Las dinámicas familiares, las relaciones familiares mejoran notablemente. En fin, al final estamos hablando de que hemos liberado a una persona y de que empieza a haber buen rollo, pero porque esta persona está más feliz. Entonces, un llamamiento a las familias ¿para qué? Para que no banalicen lo que les están diciendo sus hijos y sus hijas. Ya digo, ningún niño o niña se va a inventar esto, solo faltaba, ¿verdad? Y no se puede banalizar con el dolor de nuestras crianzas. Aquí hablaba el compañero que efectivamente hay como un complejo de adultocentrismo. Estoy totalmente de acuerdo. Efectivamente pasa que las personas adultas nos creemos que los niños y las niñas no tienen capacidad de decisión, que no tienen autonomía, cosa que yo estoy totalmente en contra, porque, en fin, hay menores que con 8 años, con 9 años, con 10 años son perfectamente conscientes. 20 segundos para terminar, Cristina. Sí, pues eso, son perfectamente conscientes, como no, de lo que quieren para ellos. Y lo que quieren es ser más felices. Y todo el mundo sabe lo que le hace feliz y lo que no. Lo sabe cualquier niño o niña, incluso con menos años, ¿no? Entonces, las familias lo que tenemos que hacer es respetar, acompañar, porque si no lo que vamos a provocar es infancias, adolescencias infelices y por tanto el día de mañana personas también adultas infelices que van a esperar muy poco de esta sociedad. Por lo tanto, mucho empoderamiento y muy importante que estén en contacto con otros menores trans, con los que ellos también poder crear redes de autoapoyo y tener referentes adultos con los que crear digamos, futuros vivibles, lo que aquí le llamamos en Galicia un porvir, ¿no? Y nada, con eso termino, por lo tanto, que todas las familias luchemos por la felicidad de nuestros hijos sin importar cuánto nos puede costar. Muchísimas gracias a todas, a todos. Es muy importante este tema, es un tema que a mí en lo personal me toca muchísimo realmente, pues como bien lo decía Lautaro, ¿no? Es el reflejo de nuestras infancias, la que vemos ahí, nuestro pasado, las personas trans que bien tuvimos una infancia y que vemos hoy infancias más libres, más fortalecidas, gracias a las familias. Hemos llegado al final. Voy a darles un tiempo para que digan algún mensaje de reflexión o de despedida.
Y empezamos con Lautaro. Tienes 40 segundos, Lautaro, para dar un mensaje. Lautaro. Bueno, muchas gracias. Quiero agradecerles a cada una de las que pusieron, me mencionaron el corazón de alegría, saber que este cambio es a nivel mundial. Nada, las amo, quiero que lo sepan. Ya, y acá en Argentina tienen a un gran aliado y también todo el equipo de Trans Argentines que está ahí contestando. Nada, este cambio es con todos, es con los niños, con los jóvenes, y agradecido totalmente. Y nada, espero poder seguir en contacto con cada uno, y síganos en @transargentines, la tacita. Así que nada, abrazos a cada uno. Mercedes, 40 segundos. Pues yo quiero aplaudir el esfuerzo de cada uno, cada una de los que estamos trabajando por las infancias trans. Como madre de familia quiero invitar a que abracen a sus hijos, hijas, hijes, no cuestionen su identidad, a que les acompañen a lo largo de este camino que, si bien es duro, tiene recompensas hermosas. Verles feliz, verles plenos y verles libres es lo mejor. Es todo. Siguiente. Bueno, pues yo querría animar a todas las familias desde todos los puntos a crear redes, a apoyarse, a luchar las leyes. Es súper importante el conocer las leyes de los otros países para poder argumentar y a construir un mundo mejor donde todas las personas tengamos nuestro espacio. Carola, 40 segundos. Sí, pues nada, yo igual agradecer a todas las personas que habéis participado en esta mesa. Es súper gratificante ver cómo hay tantas personas trabajando por lo mismo a lo largo del mundo y ahí seguimos. Y nada, simplemente lanzar un mensaje a las familias en la línea de lo que le decía Cristina, lo que decía Mercedes, lo que decían pues todos mis compañeros de mesa. El protagonismo de esta historia está en nuestros hijos. Ellos son los protagonistas. Como familias nos toca acompañar, amar, respetar y acompañar y apoyarles. Muchas gracias a todos. Gracias, Carola. Cristina, 40 segundos. Bueno, pues yo, como ya, para no repetirme, yo lo que quiero decir es que necesitamos leyes que reconozcan de manera clara y contundente el derecho a la autonomía y la autodeterminación de los menores trans. Aquí en España necesitamos una ley trans estatal que quede, ya digo, clarito este derecho para todos los menores, sobre todo además cuando no hay apoyo familiar. Necesitamos figuras de defensores judiciales cuando la familia no apoya. Necesitamos también servicios de mediación familiar para mediar con esta familia, porque al final de lo que se trata es de que se llegue a un entendimiento, de que hayan los menos, accidentados posibles en el camino. Sobre todo, que siempre prevalezca el interés superior del menor, que para eso trabajamos lógicamente todas las entidades, y que todas las familias luchemos por la felicidad de nuestros hijos, sea cual sea esa felicidad. Pues muchísimas gracias a todas y a todos y a todes. Estas son las jornadas Trans Latinoamérica y Europa, y les invitamos a que se queden en el siguiente panel. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias a vosotras.